Vamos a Xiomara. Vamos a dar paso a Xiomara y el Café Santo Domingo. Buenos días, Xiomara. Sabor que empieza... Era rubia como el querido. ¿Se la va a poner? Cuando lo mandó Hoy. el sol. Oiga, La tercera. dice Xiomara que se la va a poner hoy. Ay. Eso es importante que sigamos Sí. también nosotros con este esquema, que el último corte que vi, hemos ido avanzando algo lento, pero vamos rumbo al camino de completar esta meta del 70% de los vacunados. Bueno, ayer hubo una decisión del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, de que todo aquel que no se haya puesto la vacuna y que tenga un empleo municipal, estamos hablando de bomberos, de policía, de colectores de basura, incluso hasta servicios de hospitales, tendrán que ponerse las 2 vacunas y el que no se la ponga, todas las semanas tendrá que hacerse la prueba de PCR. Es la decisión del alcalde, Bill de Blasio, dice, para mantener control ante todas estas variantes de este virus que ha traído como consecuencia pues la mutación y que hemos visto cómo estos han estado afectando a aquellos fuertemente porque son mucho más agresivas que esa primera que nosotros pudimos conocer. Por ejemplo, la Delta, que ya en Venezuela y otros países se ha dado a conocer de que ya está incidiendo en estos países. Y en la República Dominicana hay que seguir con esto de la vacunación. Mire, en el día de ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en un comunicado, mostró su pesar que con todo y las medidas que el presidente Luis Abinader ha tomado, pues se mantiene todavía la retranca, las trabas para la inversión extranjera. Claro. Dice que hay corrupción, dice que hay soborno, dicen que no existen reglas claras. Todo esto anunciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Todas estas críticas a un gobierno ya de un año y que con todo el esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader, parece que hay funcionarios que no están bailando al mismo ritmo, no están bailando la misma melodía del presidente, que ha estado anunciando de manera enérgica que no va a permitir ningún tipo de desafueros, y entendemos que esta práctica debe terminarse. Todas estas denuncias que se están haciendo en estos momentos hay que ponerle caso. Eran cosas que también criticábamos en los gobiernos pasados, y recordamos a un invitado, no recuerdo, que hablaba de un extranjero que hizo una inversión cuantiosa en la línea noroeste y que esta fue invadida tanto por dominicanos como por haitianos, y trató de que las autoridades sacaran a esas personas y debía abandonar esas tierras que iba a cultivar, que iba a ponerla a producir. ¿Por qué? Porque no hay una garantía a su inversión en el país. Eso lo hemos insistido mucho, esa es la seguridad jurídica que tanto rastrillamos aquí, que se queja el Departamento de Estado, que es una corrupción sistémica que tenemos en todo el país, en todos los espacios, en los ayuntamientos, que son los que dan los permisos de suelo, en medio ambiente y muchísimas cosas, porque la corrupción es sistémica. Le decía a alguien ayer, no sé si era con Fran, con nuestro director general, que hablábamos de la situación de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, que, por ejemplo, el caso que se da con la basura, el negocio, la corrupción que se da con este tema, porque donde quiera aquí se monta un negocio y es lo que se queja, competencia desleal, gente desde el gobierno manejando cosas que no debería estar manejando, y eso, nosotros que siempre lo resalto y lo vinculo con el tema marca país, eso es marca país, y marca país, lo que siempre digo, no es un dibujo, es eso. No pueden tener los inversores la visión de que este es un país donde no hay seguridad para su inversión, y por eso hemos visto que la inversión extranjera ha pasado, que era una de nuestras principales fuentes, ha pasado a quinto, sexto plano, desplazado por otros rubros económicos, porque seguimos teniendo problemas, muchas trabas, competencia desleal con personas desde el Estado, y nosotros tenemos
que en vez de empezar a rasgarnos las vestiduras, pedir un informe detallado en qué se basan los Estados Unidos para esto, para nosotros hacer los correctivos del lugar. Si somos la república del mundo, entonces nos toca a nosotros revisar qué no estamos haciendo bien, por qué el mundo o nuestro segundo socio comercial nos ve a nosotros de esa manera, algo que tenemos nosotros que corregir y dejar de dar vueltas en círculo, porque a veces a lo que atinamos es decir, nos quieren hacer daño porque somos un modelo y porque nuestro turismo, no, nada de eso. Hay una frase que no se me va a olvidar nunca, que nos dijo el Monseñor de la Cruz Valdera, que decía que él quiere una iglesia que cuestione, pero que se deje cuestionar. Es decir, el Estado dominicano tiene que dejarse cuestionar, porque si yo voy a llevar mi dinero a la República Dominicana, y es la visión que yo tengo, y nos toca entonces a nosotros, al cuerpo consular, preguntarle en base a qué ellos dicen estas cosas, para entonces nosotros tomar los correctivos. Aquí hay mucha corrupción enlazada con el gobierno, en el sector privado, mucha corrupción, aquí hay corrupción en muchos ambientes, mucha corrupción en los concursos para participar, en relaciones, gobierno, empresas, hay mucha corrupción que no podemos negar, procesos maleados que a veces no nos hacen bien. Y decía el caso, por ejemplo, el caso de la basura, decía alguien el otro día que lo más limpio que hay en esos asuntos de la basura es la basura, porque el resto, aquí Manuel Jiménez intentó romper con esto, tal vez sin tener un plan B, y le salió mal lo que intentó hacer, que era sacar estas empresas de recolección de basura que son una estafa para los municipios. El asunto le salió mal y nosotros, en vez de decir qué bueno que aparecen alcaldes que quieren romper con esto, la sociedad, que con esto estoy siendo yo el abogado del diablo, y que nos están viendo en Santo Domingo que tal vez están ahogados en basura, dirá, ¿y qué es lo que este hombre está diciendo? Eso, de empezar nosotros a desmontar esas estructuras mafiosas. Aquí en Santiago hay empresas colectando basuras que ni siquiera han pasado por la sala capitular, se trajeron en un asunto de emergencia, el gobierno les regaló camiones para que tuvieran menos dependencia de esas empresas y limitan esos camiones para darle más beneficio a las empresas, y usted sabe lo que significa darle más beneficios a esas empresas, favorecer a alguien de la administración local. Mire, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que corregir en todos los estamentos, que sí se da. Yo no sé si usted vio las declaraciones en el día de ayer, en todo su contexto, del exministro de Salud, Plutarco Arias, que él hablaba de que se mueven muchos intereses y que se hace difícil cualquier labor para un ministro. Pero más adelante decía que en el negocio también muchos senadores y diputados presionaban para que lo metieran a ellos. Sí. Esa declaración la da en el día de ayer. Dice, con el tema de las jeringas, que se habló de sobrevaluación, se puso en el portal e inmediatamente esta fue anulada. Pero dice, ahí todo el mundo quiere participar, quieren que le den del presupuesto que hay destinado. Y si hablamos de salud, es uno de los mayores presupuestos que hay. Yo no sé si comparado hoy día con el del Ministerio de Educación de la República Dominicana, que tiene su presupuesto fijo, pero con esto de la pandemia, todo el dinero que se coge prestado es precisamente para salud, y ahí se mueve mucho dinero, y todos quieren bailar esa danza, la danza de los cuartos, y es uno de los temas que ayer tocaba el exministro de Salud, Plutarco Arias. A eso se refiere el Departamento de Estado, y es una cultura, no es de que de un plumazo, de que el que si yo qué, al eliminar esto, no, es una cultura que hay que romper. Y usted sabe cómo se rompe, creando balance. ¿Por qué yo insisto mucho aquí en el programa de decir que no me gusta la regla de oro? Porque eso es lo que genera eso, de gente que no quiere que lo auditen. Oh, yo soy alcalde y yo elijo mi auditor, que debe ser el presidente, el que me debe ser mi contrapeso, el que me ponga la luz roja y me diga que no, pero yo ese lo elijo yo, el que a mí me convenga.
¿O qué hacen los presidentes? Que eligen los presidentes de las cámaras para tener muchísimas cosas. Y por eso es importante el balance. Yo nunca he estado de acuerdo que gente vayan a los espacios, gente que tengan intereses. Gente que tengan intereses. Si usted se da cuenta, usted me dice, ¿quién es el superintendente de banco? O una gente del sector. ¿Quién es el superintendente de salud? Una gente del sector. ¿Quién es el ministro de salud? Una gente del sector. Y el Estado tiene que ser equilibrio para evitar este tipo de cosas. Mire, el regidor de Higüey, que en días pasados hizo unas declaraciones que lo quisieron crucificar, sí. Hasta la misma doña Milagros Ortiz Bosch dijo que lo sometieran a un juicio. Él no estaba lejos de la realidad, él estaba diciendo lo que veía y lo que se movía en su entorno, de que hay gente que va a buscar dinero en las posiciones políticas. Y eso no es un secreto para nadie, míralo ahí, lo dicen los Estados Unidos. ¿Qué van a decir? ¿Van a someter a un juicio a los Estados Unidos por esas declaraciones que están haciendo en estos momentos? No. Nos toca revisarnos y empezar a crear cultura de fiscalización. Como decía Monseñor, usted pregunta, pero usted se tiene que dejar preguntar y romper con todas esas cosas de decir, ven acá, pero ¿por qué carajo un alcalde, si hay una estructura que dice que hay un cuerpo que es el Consejo de Regidores, ¿por qué tiene el alcalde que elegir quién va a presidir ese cuerpo, contralor, que hace equilibrio, que evita muchísimas cosas? Eso hay que romperlo, y yo decía antes de ayer que aunque estamos en una turbulencia y un momento difícil, deben ser los diputados y los senadores que elijan su gente, y tenemos que tener una verdadera separación de poderes. Señores, la muestra de lo que nosotros estamos viendo y de lo que estamos diciendo, ya estamos en la fase final del caso de Brecht. ¿Y qué estima uno va a pasar? Para desgracia del país, que mañana esa gente, ustedes se imaginan lo que significa, donde en todas partes del mundo hubo presos de todos los niveles, incluyendo presidentes, expresidentes, y que República Dominicana no pueda condenar, o en su defecto las condenas sean tan leves, porque no se pudo, el Estado Dominicano no pudo estructurar un expediente. Es a eso el Estado Dominicano, sin ponerle nombre, sin que usted quiera, el Estado Dominicano, porque el Estado, sea quien lo esté manejando, es una persona jurídica. Y esas son las cosas. De verdad, yo a veces veo los jueces que me pongo a ver este tema de Odebrecht y yo digo, ¿y qué van a hacer estos jueces para condenar esto? Un proceso totalmente maleado que buscaba crear un show y al final mandar a todo el mundo para su casa. Y entre todas las partes del mundo hay presos, hay condenados. A lo mejor en República Dominicana, en estos días nos encontremos nosotros que esas personas o tengan penas muy leves o se vayan para su casa. Entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Tenemos que seguir fortaleciendo la institucionalidad, la separación de poderes para evitar este tipo de cosas. Es verdad. En República Dominicana, en todo, siempre hay negocios paralelos porque hay gente que muchas veces van a los espacios a cuidar negocios. Y usted ve que hay gente que van a los espacios a llevar socios para hacer negocio. Y se hace imposible muchas veces. No solamente es el procedimiento. Yo hice una licitación. Sí, Punta Catalina se hizo una licitación. En Punta Catalina se hizo licitación. En todas las obras, en el peaje Sombra de Samaná se hizo una licitación. ¿Y qué hay por detrás de esas cosas? Es a eso que tenemos que corregir. Hemos ido avanzando muchísimo, pero tenemos que seguir avanzando. Y no se hace esto con ley, ni se hace esto absolutamente con pendejada. Es creando culturas de la función pública transparente. ¿Y de dónde sale esto? De los partidos, desde los partidos, creando cultura de transparencia, cultura de democracia, de separación de poderes, de que yo soy un funcionario público y yo tengo que dejarme que me pregunten, preguntar y que me pregunten también. Eso nosotros necesitamos para mejorar la imagen de la República del mundo.
que necesita mucha inversión extranjera y esas cosas nos limitan.